Seguramente has escuchado más de una vez frases como debes decretar las cosas para que te ocurran, utiliza la ley de atracción o tú creas tu realidad. Y mientras más y más personas se suman a intentar con este tipo de soluciones que parecieran mágicas, muy probablemente tú sigues pensando que si aún no has conseguido aquello que deseas, se debe a circunstancias fuera de tu control, y que si quieres realizar tus sueños, debes de nadar día a día contra esa corriente inalterable que es la realidad. Por otro lado, la idea de hacer tus sueños realidad es algo que normalmente es tachado de idealista por el sistema social en el que vivimos, por lo que la gran mayoría acepta esto como una verdad ante la cual no queda más que resignarse. De modo que, ante este panorama, lo ideal sería que antes de decidir entre aceptar que la realidad es una corriente inalterable contra la cual tienes que nadar, o bien creer que puedes manifestar tus sueños y hacerlos realidad por medio de una fórmula mágica, mejor te hagas consciente de que para intentar hacer tus sueños realidad o no, primero es necesario que reconozcas cómo se hace la realidad. Y es posible que dicho de este modo pueda sonarte absurdo, ya que la gran mayoría concibe la realidad como algo que ya está hecho allá afuera, como un escenario inalterable que fue previamente creado y que en este escenario tu vida ejecuta su puesta en escena. Pero, ¿esto quiere decir que la realidad es inalterable? Muchos he intentado a través de múltiples puntos de vista el definir no solamente qué es la realidad, sino de dónde surge, cómo se crea y una infinidad de incógnitas más. De modo que, seguramente a estas alturas ya has escuchado teorías como el universo es un holograma, tu vida es una simulación, estamos en uno de muchos multiversos, la realidad es una proyección, vivimos en la Matrix y un largo etcétera. Todas ellas formuladas por científicos de experiencia y respaldadas con estudios realizados en varias ramas de las ciencias formales. Sin embargo, al no tener los conocimientos especializados propios de esas ciencias, no podríamos apoyar a ninguna en particular en este momento. Podría resultar complicado concientizar un proceso propio de la mecánica cuántica, por ejemplo, sin tener conocimiento previo de temas como partículas elementales. Lo que sí podemos hacer, sin embargo, es darnos cuenta de que cada una de ellas es un modo subjetivo de percibir una verdad que las respalda a todas, como si fueran las piezas de un rompecabezas. Así que hablemos de lo que sí puedes comprobar fuera de un laboratorio. En términos prácticos, la realidad para ti como individuo es el resultado de la interacción de tu conciencia con todo lo que le rodea, principalmente por medio de tus sentidos. Es decir, si puedes ver, escuchar o tocar algo, entonces tu cerebro interpreta esos estímulos y así generas un conocimiento consciente que valida que ese algo es real. De modo que ese es el bloque de construcción de la realidad, el conocimiento consciente generado por cada individuo. Y con esto en mente, no hace falta más que seguir la línea lógica de pensamiento para entender que entonces la realidad general que todos percibimos no es más que la suma de todo el conocimiento consciente generado por cada individuo, creando un entramado de información que define y genera la existencia en sí misma. Ahora bien, si de momento esto no tiene sentido, o si estás pensando que esto es imposible debido a que primero experimentas la realidad y después te haces consciente de lo experimentado, vamos a aclarar un par de cuestiones. Primera, que el conocimiento consciente no representa únicamente la información adquirida por medio de los sentidos. Esta representaría solamente la punta del iceberg. Por el contrario, el conocimiento consciente abarca todo el conocimiento instintivo en tu inconsciente, más todo aquello que consideras cierto, aceptas como verdad o crees real, ya sea que lo hayas experimentado o no. O sea que, en resumidas cuentas, el conocimiento consciente es energía, la energía de tu conciencia. Segunda, que si aún te parece imposible que la manifestación energética que es la conciencia pueda crear, alterar
o modificar la materia de la que está hecho el mundo real, necesitas concientizar el hecho de que no existe tal cosa como la materia en los niveles más básicos de la construcción de la realidad. Todo lo que concibes como materia o como tangible está constituido por átomos, que en su estructura son un 99.9999% de vacío. Hablando de vacío en los términos de materia, por supuesto. Pero no te detengas ahí, ya que cada átomo está conformado por partículas más elementales, las cuales no son otra cosa más que una manifestación de energía con propiedades específicas. De modo que todo, absolutamente todo lo que existe, es energía que se manifiesta de modos diferentes. Al comprender esto, comprendes en automático por qué tu conciencia es en sí misma un bloque de construcción de la realidad, y es porque la esencia de ambas es energía. Y uno de los hechos probados, reconocidos y demostrados universalmente acerca de esta es que se transforma. Es decir, la energía puede manifestarse de muy diversas formas y además cambiar entre ellas. De modo que así es como se crea. Desde tu realidad individual, a partir de tu propio conocimiento consciente, hasta la realidad general, como una red de este conocimiento proveniente de cada individuo. Entonces sí, puedes crear tu realidad, pero no solo eso. De hecho, lo estás haciendo en este preciso momento y así lo has hecho desde siempre. Por si hace falta ser más claros, esto quiere decir que tu vida, tal cual es en este preciso momento, con cada evento feliz, cada momento triste, cada cosa que amas u odias en ella, la has creado tú por medio de la energía que es tu conciencia y con base en el conocimiento que la conforma. Y si bien es posible que esta idea no te resulte del todo agradable, es necesario que tomes conciencia de ello, ya que es aquí mismo en donde radica la posibilidad de cambiar la realidad que vives, a medida que adquieres el conocimiento consciente necesario para hacerlo. Y en caso de que estés pensando que no es posible que logres hacer algo como eso, es importantísimo recordar que esta creación de la realidad es algo en lo que has participado literalmente desde que tienes conciencia. Tal vez no lo sabías, pero eso no es motivo suficiente para dudarlo. Tampoco sabrías cómo mandar instrucciones a tu corazón cada vez que debe contraerse, pero aún así, late desde siempre, ¿no? Esto es porque ambas tareas son realizadas por tu mente inconsciente, de la cual hablaremos más adelante. Volviendo a la pregunta de si es posible lograr lo que deseas, realizar tus sueños o bien cambiar el rumbo de la realidad que ya estás creando, la respuesta es un rotundo sí. El cómo, sin embargo, no obedece a una fórmula mágica, por desgracia. Obedece a la adquisición de conocimiento consciente. Con esto, logras expandir tu conciencia, entendiendo sus capacidades y sus posibilidades, comprendiendo cómo tu inconsciente ha creado tu realidad hasta ahora y cómo puedes tomar el control de este proceso, pero de manera consciente. Pero eso es material para otra ocasión. De momento, ya sabes cómo se crea la realidad. Piénsalo, estúdialo, investígalo, dúdalo las veces que sea necesario hasta que hagas consciente su funcionamiento. Entonces, habrás dado el primer paso hacia esa expansión de tu conciencia y a la creación voluntaria de tu realidad.